buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos y muchísimas gracias por haberos acercado esta tarde aquí, pues eso, a pesar de este tiempo poco propicio, pero bueno, aquí también es verdad que vamos a estar calentitos y calentitas, no vamos a estar nada más. Bien, bueno, pues tenemos entre manos un tema amplio, como es la salud mental. Hemos decidido hacer este foro, pues, un poco por las inquietudes que se están generando, porque cada vez a nivel de la sociedad está quedando más patente, es más relevante la importancia que tiene ese bienestar emocional, ese adaptarnos a las condiciones y que los malestares, los sufrimientos, muchísimas veces tienen que ver con asuntos del ambiente, ¿no? Con sucesos que hemos vivido desde edades tempranas, incluso la estructura social, en definitiva, como titulamos el foro, esos condicionantes sociales. Claro, decimos, es un tema interesante en el que hay diversos puntos de vista y por eso contamos con visiones desde distintos ángulos, pero claro, nos pasa siempre lo mismo en estos casos, que estas cuestiones suelen tener un tiempo limitado, lógicamente. Hablar de estos temas pues nos podía llevar toda una jornada entera, mañana y tarde casi sin parar a comer, ¿verdad? Pero contamos pues con un par de horitas, con lo cual, bueno, pues me va a tocar, por ser la moderadora, pues en algunos casos ser un poco estricta, ¿no?, en el control de esos tiempos. ¿Por qué? Porque queremos escuchar las voces de todas y de todos aquellas personas que queráis intervenir. Empezando por nuestros ponentes, que luego pasaré a presentaros, pero luego también, además de esa intervención que van a tener ellos y ellas, queremos también que vosotros y vosotras intervengáis. Intervenciones cortitas, pero queremos oír vuestra voz. Entonces, el foro lo hemos dividido como en dos partes. Una primera en la que haremos una ronda analizando un poco la situación actual, las cosas que todas y todas estamos viendo desde, repito, desde los sitios en los que nos encontramos, y luego daremos 10 minutitos para que vosotros también podáis aportar. Digo, intervenciones de 2-3 minutos por vuestra parte, ¿vale? Y luego ya sí, luego ya nos relajamos un poquito y tenemos media hora para que entre todas y todas, bueno, pues podamos aportar, podamos discutir, cuestionar, preguntar, plantearnos cosas en alto, ¿vale? A continuación haremos una segunda ronda, en la que ahí sí que, y sería casi el objetivo principal del foro, ¿no? Contar con propuestas de mejora, tener opiniones, ¿verdad?, de por dónde podemos ir para mejorar la situación que de entrada hemos visto que puede estar teniendo algunas deficiencias, y eso sería como el núcleo central, ¿no?, del objetivo de este foro. Extraer de aquí conclusiones concretas, propuestas concretas, realizables a corto o medio plazo, para de alguna manera trasladarlo a los poderes públicos, porque decíamos que la salud mental tiene condicionantes sociales muy claros y en ese sentido los poderes públicos tienen que ser los garantes, están llamados, ¿no?, a dar de alguna manera respuesta a esas demandas o a esas necesidades que tanto usuarios, usuarias, como las asociaciones de familiares o como los profesionales desde distintos puntos de vista podamos estar detectando, ¿vale? Entonces eso, dos partes bien diferenciadas, animaros a participar y pediros una vez más, pues eso, que tengamos esa concreción. Al final terminaremos, pues como se suelen terminar estos foros con una recogida en general de todas aquellas propuestas que hayan ido saliendo y ya pues nos despediremos, ¿vale? Bien, pues sin ocupar más tiempo, porque digo que tenemos poco y estoy venga a hablar yo, voy a pasar a presentaros a las personas que están aquí con nosotros y a las que de entrada de verdad
quiero agradecer porque, bueno, pues han venido, vamos, les llamamos y han venido de la manera más desinteresada, voluntariosa y con ganas de aportar, y es muy de agradecer. Y seguro que nos van a abrir muchas cosas que tengamos por ahí pensadas, pero en su voz y en su manera de explicarnos nos van a abrir vías también para la reflexión. Pues bueno, empiezo por Miquel Valverde, que es psicólogo clínico y trabajador social. Ha trabajado en un centro de crisis, en centros de menores y también en la sectorialización de salud mental en el Maresme, en Barcelona. Más recientemente trabajó en el Centro de Salud Mental de Tudela y en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Pamplona. También ha escrito muchos artículos, ha traducido libros, ha hecho recopilaciones, además de un libro bastante reciente sobre la situación de la salud mental en Navarra. A mi derecha más cercana está Goyo Armañanzas, que es psiquiatra, que trabajó en lo público, ahora tiene una consulta privada y además es, fijaros, formador de psicoterapeutas, ¿verdad? Haces terapia individual, terapia de grupo y formación de psicoterapeutas en psicodrama, ¿verdad? Muy bien. A mi izquierda empiezo por, perdonad, Laura, los nombres, ¿verdad? Laura Oderiz, trabajadora social, siempre ha estado en el terreno de la salud mental. Ha participado en comisiones y en grupos de trabajo de la red de salud mental y también en la coordinación de esta con los servicios sociales, y actualmente está en el Centro de Salud Mental de Ansoay. A continuación tenemos a Aitziber Yarnoz, que procede del movimiento asociativo, en concreto es coordinadora de ANASAPS, la Asociación Navarra por la Salud Mental, desde hace 18 años, y como de formación es pedagoga y con formación también en gestión de entidades sociales. Ella nos va a traer ese conocimiento, ¿no?, que procede del trato, de la cercanía directa con las necesidades expresadas por aquellos 1.100 socios y socias de ANASAP. Y un poquito más allí tenemos a Eva Roncero, actualmente activista en Mejorana, miembro de los colectivos Perro Verde y Plataforma de Derechos en Salud Mental. Es promotora y alumna del proyecto Acompáñame, que luego nos lo explicará. Pues nada, sin más, reiterar mi agradecimiento a que estéis hoy aquí y os paso la palabra. En primer lugar, va a intervenir Laura. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la invitación aquí a esta mesa para hablar sobre un tema que yo creo que nos interesa mucho a todos, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, hablamos de bienestar o de falta del mismo, de las posibilidades de desarrollo de las personas y de sus capacidades, teniendo en cuenta el contexto comunitario en el que viven. Por lo tanto, la salud mental tiene que ver con las condiciones de vida, ¿no? Y desde ahí podemos establecer una serie de determinantes sociales de la salud que van a condicionar nuestro nivel de salud mental, pues como es... hacemos referencia, por ejemplo, a los ingresos económicos, a la vivienda, a la convivencia, la formación, empleo, relaciones y actividades que desarrollamos. A mayor desventaja en cualquiera de estos indicadores, ¿no?, peor será la salud mental de la persona, y más cuando se cruzan varios de estos ejes. Los factores sociales, por un lado, pueden generar malestar emocional de mayor o menor severidad, y también en personas que tienen ya un problema de salud mental es más probable que que haya una precarización de su situación social. Si no tenemos cubiertas las necesidades básicas, obviamente nuestra salud mental se verá afectada. Una vez que se desarrolla el malestar, es necesario que haya una intervención psicosocial integral, biopsicosocial, ¿no? La atención debe centrarse en la persona con sus características, con sus circunstancias y respetando su voluntad. Y para ello, bueno, pues es necesario que haya profesionales suficientes y que haya tiempo, ¿no? Es necesario que la intervención, bueno, pues que empiece cuanto antes y teniendo en cuenta que una deficiente atención puede cronificar los
los problemas o puede llegar a generar situaciones de discapacidad y dependencia. En la realidad actual, bueno, el mayor peso sigue recayendo en las familias, ¿no? Las familias muchas veces están sobrecargadas y necesitan apoyo. Algunas personas también sufren malestar, sufren estas situaciones sin que lleguen a detectarse, ¿no? Hablamos, por ejemplo, pues de la población infanto-juvenil, que a veces no tiene canales un poco para pedir ayuda, ¿no? Las personas mayores que no tienen redes sociales, personas inmigradas que a veces por la situación irregular o por bueno, factores culturales o del idioma, pues también tienen más dificultades, mujeres con o sin cargas familiares, personas con adicciones, ¿no? Y entonces en estos casos estas personas no están recibiendo la atención que precisan. Tenemos una red de recursos sociosanitarios, pero muchas veces no responden ni en el momento ni con la flexibilidad suficiente. Entonces es verdad que hay personas que tienen perfiles que no se adaptan y muchas veces tendemos a adaptar las personas a los recursos que existen, ¿no? Y desde luego ese es un enfoque erróneo. Y luego también, bueno, pues hablar sobre el estigma. Aunque hablamos mucho sobre salud mental, sigue siendo un tema en muchos casos que genera, bueno, pues yo creo incomprensión, ¿no? Y bueno, y todo esto hay que ir a combatirlo, ¿no? Como yo trabajo en la red pública de salud mental como trabajadora social, dentro de las personas que pueden tener problemas de salud mental, claro, a trabajo social generalmente nos llegan las personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces he analizado un poquito los datos de las intervenciones de los 2 últimos años y un poco sí que me parece que hay unos datos que son importantes y que pueden orientar hacia dónde tenemos que ir, ¿no? En cuanto a los diagnósticos, hay el doble de personas que tienen problemas de salud ya considerados como graves, severos, con respecto a personas con problemas de salud menos serios, ¿no? O también nos llegan muchos casos de personas con adicciones, ¿no? En cuanto a la situación económica, es verdad que casi la mitad de las personas que atendemos tienen ingresos que pueden venir pues del trabajo, de pensiones, de prestaciones, pero hay un porcentaje que yo creo que es muy significativo de un 12% de personas que dependen de la familia o que carecen de ingresos. Claro, entonces esto genera unas situaciones de dependencia importantes. A nivel de vivienda, más o menos está repartido entre 34-35% personas que viven con familia de origen y personas que tienen su vivienda propia o viven en alquiler, ¿no? Pero luego también hay un 9% de personas de las que nos llegan a trabajo social que están en unas condiciones muy precarias, que tienen que recurrir a alquileres de habitaciones en pisos compartidos o, bueno, pues lugares donde no tienen unas mínimas condiciones de habitabilidad, ¿no? Incluso llegan a situaciones de calle o... En cuanto a la formación, bueno, pues aproximadamente una tercera parte de las personas que atendemos no tienen estudios o tienen estudios básicos. Hay otra tercera parte que sí que tienen a partir de la ESO en adelante y eso, bueno, va a generar más oportunidades pues para poder acceder a empleos más cualificados. Y luego hay otra tercera parte de personas pues que igual tienen estudios menos reglados o para la búsqueda de empleo. A nivel de ocupación hay altas tasas de desempleo y de inactividad. Las personas que están en activo, bueno, pues un poco se distribuyen entre empresa ordinaria, pero hay muchas personas también que están en centros especiales de empleo protegido o acceden a una actividad ocupacional. Y en cuanto a la red social, hay muchas dificultades a la hora de establecer relaciones, ¿no? Claro, repito que son las personas más vulnerables, entonces sí que... tengo que ir acabando. Sí que aproximadamente más de la mitad tienen dificultades para establecer relaciones o para realizar actividades que desarrollen su vida social. Entonces, bueno, yo creo que todos estos datos apuntan qué carencias hay, hacia dónde tenemos que ir y que queda mucho por hacer. Muchas gracias.
La verdad que en tan breve espacio de tiempo ser conciso es complicado. Miquel, por favor, te toca. Bueno, pues buenas noches o buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, darme voz en este sitio, a hablaros a vosotros. 5 minutos no son suficientes para explicar la compleja y profunda situación que se encuentra salud mental. Por eso algunas de las cosas que voy a decir van a sonar a lemas, pero sí quiero recordaros que tras eso hay un montón de datos y evidencias. La cuestión es que salud mental, a finales de los 70, cambia totalmente la orientación, no solo porque antes no había tantos servicios, sino porque decide apostar por un modelo que le llamamos biologicista y crea en esos momentos lo que se llama el DSM-3, una clasificación, un catálogo de enfermedades mentales que se suponía que estaban ancladas en la biología y en la genética de las personas, y ese instrumento iba a ayudar precisamente a que se pudieran desvelar las causas genéticas. Iba a ser el instrumento, como si dijésemos, que iba a ayudar a la investigación. Bien, 40, 50 años más tarde, todas las promesas esas han fracasado totalmente. Los trastornos descritos en el DSM y las revisiones sucesivas no han aportado los mínimos de fiabilidad y validez de los trastornos, algo que es totalmente necesario para considerar los científicos. Los componentes biológicos de esas enfermedades, aunque se diga tanto, no se han encontrado. Con lo cual, la segunda parte, y esta es la que nos importa seguramente más, es los resultados de salud mental con estas bases. No pueden ser buenas, con estas bases que dicen estos son enfermedades biológicas de componente genético. Y a pesar de eso, no parece que eso impacte mucho en la asistencia, aunque el trasfondo científico está muy efervescente con el tema. Numerosas situaciones de dificultades de la vida han pasado a conformar enfermedades que son una vez más conceptualizadas como genética. Bueno, en realidad, con el último DSM, el 5, podéis estar seguro que todos los que estéis aquí, mientras estéis vivos, podréis tener 2 o 3 enfermedades a la vez. Eso os queda asegurado, no hay ningún problema. Y en algún momento incluso alguna más. Bueno, ¿y esto funciona para la gente? Pues hay que decir que el tratamiento fundamental, básico y prácticamente inexistente en otro, nos dice que los fármacos en los ensayos clínicos, cuando se comparan con placebo a corto plazo, las diferencias a favor de los fármacos son muy pequeñitas y para muy pocas personas. Y a medio plazo son diferencias todavía menores o inexistentes, o incluso puede que empeore. Las evaluaciones a largo plazo nos acaban diciendo que a las personas que no han cumplido con los requisitos de salud mental les va mejor que a las que lo han cumplido. Es muy triste, pero hoy en día, en el 2023, las evidencias sobre eso son abrumadoras. Eso por un lado. La tasa de vida de la recuperación, o sea, la recuperación de la vida funcional, es decir, trabajar, estudiar, hacer una vida normal, entre las personas que van a salud mental, ha ido disminuyendo al cabo de los años, con lo cual seguramente es el único campo de sanidad donde hoy los resultados son peores que hace 50 años. Eso también hay un montón de bibliografía y estudios al respecto. Y además, otro aspecto donde se ve que los resultados no son buenos son las tasas de incapacidad. Las personas con incapacidad laboral, ahora en España no tenemos la incapacidad civil, teóricamente, en la práctica la tenemos, han ido empeorando en todos los países. A partir del 2007, 2008, las tasas de incapacidad se han multiplicado por 3 y en algunos países por 4. Donde antes había un indiscapacitado laboral, ahora tenemos 4. Y hablaremos de eso luego si es decir. Y en definitiva, es decir, más personas diagnosticadas, más rápidamente tratadas en condiciones más leves y tenemos peores resultados que en el pasado.
Por otro lado, en contra de lo previsto, los determinantes psicosociales traen pruebas intensas y abrumadoras que son las causas de los que llamamos trastornos mentales, del sufrimiento mental. De eso también la respuesta son abrumadoras, pero inmensa. No hay, respecto a las adversidades que pasa la gente, tienen una potencia predictiva de sufrimiento mental cuando son adultos o en los momentos infinitamente mayor que cualquier marcador bioquímico, desequilibrio químico o factor genético. Es decir, las pruebas de que las personas que están sufriendo están respondiendo a las situaciones de la vida como puede son abrumadoras. Y podemos entender que estas situaciones de vida, tristemente, no son recogidas en los servicios. Esto es lo que no se atiende. Tú puedes contar lo que te ha pasado, si te dejan contarlo, pero esa parte no va a ser atendida. Se te va a decir que tienes una enfermedad de componente genético, que en el mejor de los casos eso lo proporciona. ¿Y qué nos dice esto? Que en la asistencia de salud mental hay una brecha enorme entre lo que la gente le pasa y necesita y lo que se le da. Habiendo una brecha así, tan abrumadora, tan impresionante, no es de extrañar que los resultados no sean buenos y que la insatisfacción de muchos usuarios sea enorme y además va a seguir siendo sin satisfacer. Por lo que yo he dicho, y acabo con esta frase, el problema de salud mental no se arregla poniendo más medios, más personas. Requiere, eso es posible que se necesite, requiere sobre todo un cambio de dirección, un cambio de modelo que lo está reclamando la ciencia y lo están reclamando los usuarios. Y muchas gracias por atenderme. Gracias, Miquel. Te estaríamos escuchando mucho rato, pero estamos en el tiempo. Goyo, por favor. Sí. Bueno, yo agradezco estar aquí porque tras cocer reflexiones, emociones, sentimientos y mil cosas durante 30 o 40 años en salud mental, tengo la ocasión de hablarlo en voz alta. Entonces es una cosa especial, para mí, muy especial. Yo trabajé en salud mental unos años, hace ya bastantes, y ahora estoy en entorno privado. Tantos años me permiten hacer un par de fotos, foto fija. 30 años, 40 años. Enfermos mentales y sanos. Tratamiento psicofarmacológico, todo ello era más o menos biológico, punto. Así que estoy surfeando tu ola, Miquel. Estaba relativamente compartimentado, era sencillo. Una cosa, unas enfermedades, los médicos y ya está. 30 años, 40 años después, yo ya no hablo de enfermedad mental, hablo de sufrimiento emocional, y eso es un continuo que va desde la situación psicótica, esquizofrénica más compleja que podáis imaginar, hasta mí o hasta nosotros, en ese sentido. Entonces, ¿por dónde cortamos el bacalao? ¿Dónde partimos y qué atendemos? Bien, eso vamos a la segunda parte. Sufrimiento emocional. La sociedad está sofisticada psicológicamente como no lo había estado y cada vez más. En los periódicos salen artículos sobre las emociones. Como decía un colega mío hace muchos años, Pedro Muerza, que algunos conoceréis, entonces el abuelo estaba en la mesa camilla quieto sin hablar y nadie pensaba que se le podía poner la palabra depresión. Pues sí, estaba deprimido, pero no lo sabíamos. Y yo no sé si nos dedicamos a subsistir, no entendíamos que el sufrimiento emocional lo podíamos abordar para ser más felices o menos desgraciados, pero así era la cosa. Y ahora es otra cosa totalmente diferente. La estructura de salud mental actual, en mi opinión, ha seguido con aquel esquema. Y lo que escucho yo a muchos profesionales es decir, es que vienen, se separan de la novia y vienen. Bueno, punto. Cuando yo estaba hace muchos años en salud mental, cuando empecé, yo escuchaba decir, es que en América todos van al psicoanalista, se aburren, tienen dinero y van al psicoanalista. Digo, sí, qué interesante. Llevo 30, 40 años
en lo público y en lo privado, trabajando continuamente, no he visto a uno que haya venido por capricho. O sea, no. La gente que pide ayuda emocional tiene una necesidad emocional. Otra cosa es que se pueda atender en la pública o no, tengamos medios. Es otra cosa, pero no neguemos la existencia y el respeto al sufrimiento porque no lo podemos atender. Que ahí me parece que van cosas, me lo negarán compañeros, pero así lo leo yo y lo tengo que decir así. Bien, vale. La sociedad va creciendo en esa sofisticación emocional y ya no le va gustando que le pongan pastillas, punto. Esa es otra. Además de que es una manipulación, puede llegar a ser una manipulación del tema, poner pastillas sistemáticamente. La sociedad ya va queriendo, yo no quiero pastillas, yo quiero trabajar cosas. El poner pastillas implica mensajes, muchas veces son necesarias, naturalmente, yo soy psiquiatra y las he puesto. Pero implica mensajes, no son inocuas. Cuando pones una pastilla, le estás diciendo a la persona, tú no puedes con esto, necesitas un químico exterior. Lo estás desempoderando, que se dice ahora. Puede leerse también, y estamos en un terreno muy resbaladizo, que esto es orgánico. Un poco en la línea de lo que dices, Miquel, puede leerse. Y una vivencia frecuente es, te callo la boca con una pastilla, vuelve dentro de un mes a ver qué tal te ha ido. Forma de revisión que muchas veces es absolutamente inútil y eso no es psicoterapia. Una revisión sin más. Bien. Sí, vale, el tiempo, perfecto. Pues yo creo que por ahí voy. Bien, el buscar salir de la infelicidad, satisfacer, ser más felices, acabar con el sufrimiento, es una satisfacción absolutamente, una necesidad absolutamente respetable, deseable y buscable. Y no vamos a considerarlo que son caprichitos, no. Ya salimos de la subsistencia alimenticia y ahora estamos queriendo tener más para nosotros. Callo. Muchas gracias. Voy yo. Bueno, pues ahora toca decidir. Buenas tardes a todos y todas. Quería agradecer en nombre de ANASAPS que nos hayáis invitado a este foro. Además, está resultando muy interesante. De hecho, casi no sé lo que voy a decir, porque las cosas que tenía más o menos pensadas pues ya han salido, sobre todo por parte de Miquel. Creo que no es el contexto, no es el objetivo, pero sí que quiero aprovechar, porque como hay mucha afluencia y aunque veo caras conocidas, muchas tampoco no lo son, quiero aprovechar pues para comentar qué es ANASAPS, ¿no? ANASAPS es un movimiento asociativo que está formado tanto por personas con experiencia propia como por familiares. Como decía Esther en la introducción, en este momento somos 1.100 socios, de los cuales más o menos la proporción son 700 personas con experiencia propia y 400 familias. Esto nos ofrece una visión muy amplia de las necesidades de la salud mental en Navarra y además de ambas, ¿no? Ambas partes, porque además también ha salido Laura, ¿no? Ha dado unos datos muy interesantes. Comentabas que el 12% de las personas con problemas de salud mental en Navarra están al abrigo de sus familias y esto es algo que también tenemos muy identificado en la asociación y igual que tienen necesidades las personas con problemas de salud mental, también las tienen las familias y son las grandes olvidadas porque en este momento no existen recursos específicos para ellas, apoyos, incluso recursos para sus familiares que puedan apoyarles a ellos. Entonces muchas veces son los cuidadores y los que sostienen y los que responden a la carencia que hay de recursos, ¿no? Muchas veces esas listas de espera, todas estas lentitudes, poca flexibilidad, pues tienen que asumirlas las familias. Bueno, como decía, no sé qué más comentar porque es verdad que ha salido todo aquí. Lo que nosotros identificamos como asociación es que debe darse un cambio. El actual sistema biomédico de atención abordaje a la salud mental no está siendo efectivo, es evidente,
y porque las personas no dan respuesta a sus necesidades. Y esto, bueno, pues está haciendo, yo creo que incluso en algunas ocasiones hace daño a las personas. Entonces, al final también estamos alimentando un sistema que está, en muchos casos, de esta forma vulnerando los derechos de las personas, ¿no? Porque las personas son sujetos de derechos y cuando se les ofrece un recurso o se les ofrece una atención, esta tiene que ser en la línea de sus necesidades. Igual que cuando se nos opera de una cadera, pues salimos con la cadera de titanio y bien, ¿no? Y podemos volver a andar. Pues las personas tienen derecho a que sus necesidades estén cubiertas y que cuando pasan por un recurso entren de una forma y salgan mejor. Y esto pues no se está evidenciando. Hay una carencia también de evaluación de lo que se está haciendo. En nuestra opinión también tiene que ver mucho todo con el estigma, porque está de trasfondo, ¿no? Que al final no se da la importancia que requiere y los servicios llevan dándose muchísimos años, no hay una evaluación de esos servicios, no se reconoce si tiene un impacto positivo o negativo y pues esto no es justo, ¿no? Y además pues las personas pues suelen peregrinar de un recurso a otro sin ningún tipo de impacto en positivo. Entonces esto tiene que cambiar, llevamos 40 años, como decían ellos, bajo este modelo y la sociedad, todos sabemos que la sociedad actual no es la de hace 40 años ni la de hace 20. Entonces, ¿por qué en algunas cuestiones estamos avanzando de una manera proporcional a la sociedad y en esto no? Bueno, pues es una reflexión y desde el movimiento asociativo lo que abogamos es porque haya urgentemente un cambio y una evolución. Y en eso tienen toda la responsabilidad las administraciones públicas. Además, consideramos que el abordaje no depende solo ya del Departamento de la Dirección de Salud Mental ni del Departamento de Derechos Sociales, que, bueno, con esto tampoco queremos quitar responsabilidades porque las tienen y en este momento las tienen de manera importante, pero es que el abordaje de la salud mental tiene que ser holístico, tiene que responder a las necesidades sociales, ¿no? A los factores sociales que comentaba antes Miquel y estas dos entes no van a poder dar respuesta a todo. Entonces tenemos que trabajar de manera en común con otras instituciones o con otros entes como pueden ser vivienda, empleo, salud pública. O sea, aquí todo tiene que ponerse a trabajar para poder dar respuesta a las necesidades de las personas con problemas de salud mental. Y bueno, vamos tarde y si no nos ponemos manos a la obra, pues iremos muy, muy tarde. Y lo que hay que pensar es que detrás de eso, detrás de esa falta de operatividad, hay personas que están sufriendo y que no están ejerciendo sus derechos adecuadamente, que no se les está dando lo que les corresponde. Sin más, yo por mi parte ya he terminado. Muchas gracias, Itziber. Eva Roncero. Bueno, ante todo agradecer que en esta tarde un poco blanca, lluviosa, etcétera, podáis estar aquí todas y todos. Bueno, en principio me siento un poco privilegiada por estar aquí en esta mesa, dar voz a las personas usuarias de problemáticas de salud mental. Soy de la Asociación Mejorana, no sé si conocéis, es una asociación que tiene un largo recorrido desde el 2013, solo exclusivamente formada por personas con diagnósticos, más que diagnósticos, problemáticas de salud mental y sufrimiento psicosocial. No nos consideramos enfermos mentales, nos consideramos personas que en mayor o menor intensidad a lo largo de nuestra vida hemos tenido una situación de sufrimiento, de dolor y el dolor del alma, ¿no? Entonces, bueno, mis compañeros y compañeras han descrito un poco la situación, ¿no?, de salud mental que aquí exponemos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo venía con un mensaje un poco ya más de alternativas, ¿no? De qué es lo que estamos trabajando conjuntamente. No hay una dicotomía
Es decir, ya personas con problemáticas de salud mental se están empoderando, están viendo las necesidades que necesita esta sociedad y hacer un cambio de un nuevo paradigma, que es un modelo centrado en la persona. Es decir, que la persona tenga voz. Está muy bien complementar el tema familiar, el tema social, el tema profesional, pero sin la voz de nosotros y nosotras, creo que este cambio no va a ninguna parte, ¿vale? Entonces, para ello, teníamos en mente proponer un nuevo proyecto que puede dar un enfoque muy diferente a lo que estamos viendo ahora mismo actualmente en salud mental, que es el programa Acompáñame. Es decir, formar a personas con problemáticas de salud mental con alto recorrido en recuperación para que esas personas puedan acompañar a otras que acaban de iniciar su proceso. Con esto lo que intentamos hacer es resaltar el saber vivido como un saber más dentro de los saberes que hay. Es decir, está el saber teórico, está el saber técnico, pero el saber vivido es un saber que puede dar a la persona empatía, esperanza, resiliencia y puede acompañar a este modelo tradicional un nuevo enfoque y se puede incrementar en salud mental. Esto es viable. Últimamente hemos recibido un premio de innovación en los servicios sociales del Gobierno de Navarra, en el Accessit, un premio finalista. Llevamos desde el 2021 3 entidades trabajando conjuntamente, que son Fundación Mejorando Cada Día, Fundación Ideas Perro Verde y Asociación Mejorana. Somos uno más. Necesitamos estar también dentro de este cambio. No queremos que nos tutelen, aunque ya sea ilegalmente el hecho de tutelar a las personas sea ilegal, todavía hay personas que no tienen voz y que muchas de ellas las han perdido y no las han recuperado. Entonces vamos a intentar dar voz a esas personas y que poco a poco se vayan empoderando y pasar de un rol enfermo pasivo a un rol profesional activo. Esto es la idea que traemos un poco a lo que es esta sociedad. Propuestas, ¿no? Ideas para mejorar desde todos los puntos de vista. Vamos a tener una visión amplia. No hemos mencionado nada con respecto a la promoción de la salud mental, a la prevención a todos sus niveles, con respecto a la atención sanitaria a nivel de primaria, de especializada, servicios sociales. Es decir, vamos a poner el punto de mira y en buscar posibles mejoras en todos y cada uno de estos aspectos. Repetimos la sistemática, empezará Miquel y seguiremos todos y cada uno de vosotros. Es verdad, perdón. Bueno, sí, como quieras. Yo no sé por qué me empeño en empezar por la derecha, porque siempre se juega así a las cartas. Disculpa, tienes la palabra. Vale. Bueno, en realidad muchas de las cosas que yo iba a comentar aquí ya han salido. Yo creo que todos vamos viendo un poco hacia dónde hay que ir, ¿no? A ver, podemos partir de que las sociedades humanizadas son aquellas que van a proteger la salud de las personas, ¿no? Y entonces el foco no hay que ponerlo tanto en lo individual, sino en lo comunitario, ¿no? Insistir mucho en que lo que necesitamos es prevención, pero a 3 niveles, prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria debe ir dirigida a toda la población con el fin de evitar pues, que aparezcan los problemas de salud mental, ¿no? Hay que incidir en los factores que predisponen, que causan o que condicionan el desarrollo de las situaciones de malestar, ¿no?
Pero no solo esa parte, sino que también tendremos que reforzar los factores de protección que ya hay en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los activos de salud. Hay muchas alternativas pues de recursos cercanos que están en la comunidad, que son accesibles, que están abiertos para todos, que son talleres, actividades, personas de referencia y que contribuyen a mejorar el bienestar un poco de todos, ¿no? Desde ahí yo creo que se puede trabajar mucho y de esa manera conseguiremos evitar situaciones sociales desfavorables que ya lleguen que pasen a ser situaciones de problemas severos de salud mental, ¿no? Luego una prevención ya a un nivel secundario sería la que va orientada al diagnóstico precoz y al tratamiento adecuado, lo que estamos diciendo, ¿no? Tenemos que detectar ese malestar en el momento oportuno para que eso no se agudice, para que no llegue a situaciones ya mucho más complicadas y sin demora, pero con la intensidad que hace falta y, como decía antes, con un enfoque biopsicosocial. O sea, no nos podemos quedar solo en lo que hablamos del tratamiento, sino que hay que dar tiempo. En este proceso de tratamiento es necesario que las personas que sean parte activa. O sea, tienen que tener el tiempo para expresar cómo se sienten, cómo les gustaría que fuera su atención, ¿no? Y hay una herramienta que yo creo, bueno, pues que es importante en este sentido, que sería la planificación de decisiones anticipadas. Es una herramienta que la persona que está en tratamiento va elaborando junto con el profesional de cara basándose en sus creencias, en sus costumbres, en sus ideales, ¿no? Cómo quiere que sea la atención que va a recibir. Y eso pasamos otra vez por la necesidad de tiempo, ¿no? La atención tiene que ser igual independientemente de dónde vivan las personas, porque sí que es cierto que los recursos están muy concentrados. Entonces, personas que viven en Pamplona, en Tudela, van a tener una atención seguramente accediendo a más posibilidades que personas que viven en un entorno rural, por ejemplo. Entonces, es necesario facilitar la accesibilidad, desconcentrar los recursos o pues facilitar el transporte, ¿no? El poder llegar a todas esas alternativas. Para llegar a todas las personas también yo creo que es importante la implicación desde todos los ámbitos, el ámbito educativo, el ámbito laboral, desde las asociaciones de vecinos, grupos de ocio, para realmente detectar esas situaciones de personas que pueden empezar a encontrarse mal, ¿no? Y que si no llegan. Y es importante la coordinación entre todos los recursos. Y luego a un nivel ya como más especializado sería una prevención terciaria orientada a evitar la discapacidad y la dependencia, ¿no? Para ello es necesario que haya recursos de apoyo, de acompañamiento, de rehabilitación, ¿no? Que la respuesta sea lo más integradora posible. Cuando hacen falta recursos, pues, por ejemplo, en lo residencial, tendremos que tender a que la persona pueda seguir viviendo en su entorno y para ello habrá que dar apoyos para que pueda seguir en su casa, pero en condiciones, ¿no? Cuando esto no es posible, bueno, pues habrá que tener otras opciones, pues pisos tutelados o supervisados con diferentes niveles de supervisión y bueno, eso con prioridad con respecto a residencias, ¿no? En lo laboral, bueno, pues habrá que proporcionar también medidas para conseguir adaptar los puestos de trabajo, que las personas puedan seguir en activo siempre cuando quieran y bueno, que no tengan que recurrir a otro tipo de alternativas si pueden funcionar en empresa ordinaria. Los centros especiales de empleo, que también están muy bien, bueno, pues también habrá que reforzarlos, pero teniendo en cuenta que las personas que están en un centro especial de empleo, pues que estén en condiciones y que cobren un salario que les permita pues hacer un proyecto de vida independiente, ¿no? En lo económico, pues cuando una persona no puede trabajar o no puede optar a una pensión de incapacidad porque no ha cotizado lo suficiente, pues las pensiones no contributivas tendrán que tener una cuantía suficiente. Con 400 euros no se puede vivir. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que tener los medios, ¿no? Y luego, bueno, con respecto a lo que decía antes también, las familias, bueno, pues creo que necesitan mucho apoyo a todos los niveles, ¿no? Desde apoyo
en lo económico, ¿no? Hasta, bueno, pues evitar situaciones de sobrecarga y situaciones de, bueno, que en ocasiones llegan a la claudicación. Creo que es muy importante el papel de las asociaciones. Creo que quien está sufriendo en primera persona puede aportar mucho y bueno, pues que hay que darle valor. Y luego, en cuanto al estigma, pues creo que es fundamental pues el poder tener foros como este, el que haya campañas informativas de sensibilización, ¿no? Para que, bueno, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Y evitar un poco, pues a veces esos prejuicios que no tienen una base real y que se basan en la desinformación, ¿no? Muy bien. Tenemos cositas para trabajar. Vale. Miquel. Oye, pues vamos a esta segunda parte. Yo lo que tengo primero que decir es que como lo que he criticado es el modelo y creo que lo he hecho en profundidad, pues que la transición al otro modelo pues no tengo ni idea de cómo se hace. Es decir, yo puedo ofrecer mi palabra a otras palabras y hablarlos entre todos. Sé que la voluntad del mundo político, la de las asociaciones profesionales, del mundo académico y de las asociaciones ciudadanas, tanto de usuarios como de familiares, es muy importante. En las asociaciones profesionales sé de algunas que están muy dispuestas y sé que otras están totalmente reticentes a hacer mínimo cambio. Prefieren mantenerlo de ahora a apuntalarlo aún más, ¿no? De todas maneras, algunas ideas sí que voy a dar. Yo creo que en general el modelo centrado en la persona podría aportar un rumbo asistencial al cambio. ¿Qué quiere decir con modelo centrado en la persona? Pues bueno, que la persona y la red privada puedan decidir definir su propio problema, puedan participar en encontrar las medidas y en una práctica colaborativa llevarlas a la marcha, en funcionamiento. Eso yo creo que es una cuestión muy importante, pero si lo queremos hacer así, desde luego tenemos que formar en modelo centrado en la persona a la gente de salud mental. Mi jefe creía que hacía un modelo centrado en la persona y no tenía ningún problema en hacer esto que decías tú, lo de los 15 días, le quitamos las visitas, lo atamos y ya aprenderá. Quiero referenciar en este sentido que la nueva ley de salud mental, pero quiero hacerlo referencia, la nueva que está en el Parlamento, que no sé si se discutirá esta legislatura o la anterior, no se discutirá nada, contiene unos elementos súper interesantes. Yo, desde luego, me quedé patidifuso leyéndolo, para bien, para bien. Seguramente no es perfecta ni está totalmente acabada, pero me parece que podría ser un buen instrumento. De todas maneras, una asociación de profesionales bramó contra esta ley, le pareció lo peor del mundo. En sentidos prácticos, creo que la creación de un observatorio de resultados y de la discapacidad en salud mental es importantísimo. Se aprobó la creación de esto en el 2012, pero nunca se puso en práctica. Y ahí habría muchas cosas que se podrían estudiar respecto al funcionamiento y la evaluación de lo que se está haciendo. Y cuando digo discapacidad, para comprender también la discapacidad laboral y las tutelas, que en aquellos momentos eran muy importantes, y al tanto. Con la nueva ley no acaban las tutelas. Eso es verdad que acaba el nombre de incapacitación civil, pero las tutelas no acaban, especialmente para los aspectos farmacológicos. En otra cuestión, el trato escrupuloso en la atención en base al respeto de los derechos ciudadanos creo que es una cuestión fundamental. El principio de autonomía y aciertamiento debe ser preservado en las personas. La coacción que ejercen los servicios, y no solo los de la salud mental, sobre los usuarios de salud mental, no debe mantenerse más esto. Esto de si no te tomas los fármacos, no te vamos a impedir que veas los hijos, no es una amenaza aceptable. Una formación general sobre el impacto de las adversidades en la vida de las personas creo que también es una cuestión fundamental. De eso no se sabe nada y de hecho salud mental
ignora activamente precisamente esa gran cantidad de saber que hoy en día debería de ser muy conocido porque es realmente abundante y pruebas de calidad. La formación de profesionales que trabajan en las asistencias, en los diferentes servicios, ya no solo de salud mental, para resolver problemas que surgen en el día a día, debería ser muy importante también. Hoy en día en educación esta capacidad se está perdiendo porque como cumple un criterio van a salud mental. Podría ser de otra manera. Como tenemos un problema, quizás nos ayudamos y resolvemos este problema en vez de mandarlo a la salud mental o con la colaboración de salud mental. Una cuestión muy importante para los tiempos que corren sería formar a los profesionales, especialmente los médicos, en la retirada farmacológica. Esa historia de que estos fármacos no tienen dependencia ni crean adicción es una fantasía defendida, pero bueno, lo único que se puede decir es que no crean dependencia, no poco. Y los síndromes de discontinuación para un porcentaje importante de personas son aterradores. Pruebas. Ha entrado en la NICE, en la guía NICE de Inglaterra hace 3 o 4 años, a pesar de que nuestras asociaciones de profesionales nos dicen que eso no existe. Está recogido en la NICE. Y otra cuestión que es muy importante, creo que hay que desarrollar normas claras de interacción con la industria farmacológica, al menos en cuestiones de formación reglada y oficial y al menos en cuestión de visitas a los profesionales. Mientras una persona puede tardar 3 meses en tener la cita, el profesional, el visitador médico no tarda 3 meses en tener la visita con el psiquiatra. Él tiene el acceso más rápido. Y esta es una cuestión muy importante. Es una cuestión muy importante porque quizás hablemos ahora la influencia que tiene la industria farmacéutica en el gasto que hay en salud mental, que no es pequeño. No nos imaginemos que el gasto de salud mental son los 4 profesionales. El mundo de los psicofármacos, que ha subido un montón hasta aspectos increíbles, se lleva una gran tajada y lo que te gastas aquí no lo puedes gastar en otro lado. Eso se llama coste de oportunidades. Y de una manera muy general, implementar foros donde la gente pueda hablar y contar sus experiencias y sus necesidades, creo que sigue siendo muy importante. Por eso os felicito que lo hayáis hecho. Y aquí acabo. Muchas gracias. Y dejando de lado muchas cosas que se me habían ocurrido. Sí, pero ya os digo que nos va a quedar siempre ganicas de más porque pues por eso. Venga, Goyo, por favor. Pues yo sigo sufriendo tu ola, Miquel. Tengo leído por ahí que somos el país que más consume psicofármacos, que más gasta en psicofármacos del mundo. Entonces, la cantidad, yo había puesto aquí, más dinero para salud mental, sí, o mejor administrado, ¿no? Vamos a administrar esa sobremedicación que tiene unos efectos nocivos, no solo físicos a veces necesaria también, por supuesto, sino simbólicamente dañinos. Y vamos a dedicarlo a psicoterapia. Psicoterapia, eso se decía que en la pública no. Ahora no se atreven a decirlo. Ahora estamos ante una ola, un boom, que con la pandemia se ha abierto el melón y la salud mental. Es posible que los políticos suelten más dinero. Es posible que sea fácil porque la sociedad está muy sensibilizada y eso tiene votos, en fin, toda esa juerga. Pero vamos a aprovecharlo. No vamos a poner más dinero para más pastillas porque entonces, pues no. Bien. Pero hay que hablar de límites. La salud mental pública no va a poder atender toda la demanda. Creo que no va a poder atenderla. Entonces yo no quiero ser demagogo diciendo más dinero y no aceptar que probablemente la salud mental pública no va a poder atenderla. Lo que entiendo que es que la salud mental pública debe tener clara su cartera de servicios y decir esto sí, esto no. Esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque si no dice esto sí y esto no, se pervierte el sistema. Y entonces el sistema se defiende con dificultades de acceso, como habla usted a los 3 meses, crees que te están tratando y no, crees que es una psicoterapia y no, te olvidas, porque una terapia requiere una frecuencia, una serie de cosas, ¿no?
Entonces, publicar claramente los límites, hay que ser valientes en estas cosas, en la cartera de servicios y en la consulta, en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo con el paciente. Esto podemos, esto no. Y ya está, ya no está, y empezamos la batalla, ¿no? Bien, como digo, si no, se pervierte el sistema y hacemos una medicina o complaciente o revisión inútil, que no es terapia pero parece, pero le consuelas para que no se sienta solo. No, es más serio el tema. No es mero consuelito. El trabajo psicoterapéutico no son consuelitos, es una cuestión técnica, que se puede tecnificar, se puede estructurar como proceso. Bien. Formas de terapia en lo público que pueden ser de buena relación. Buscar formas de terapia. Grupos, terapia de grupo, grupos de relajación. Para quien no... Hay distintos planos de abordaje psicoterapéutico. Hay gente que está para nada, hay gente que está para relajación, hay gente que está para la introspección, que lleva más tiempo y más costo. Bueno, hacer un estudio serio de eso y no decir no a muchas cosas que puede hacer la gente poniendo una pastilla, por ejemplo. En fin, toda esa juerga, es decir, terapias con buena relación costo-beneficio, terapias sistémicas, terapias familiares, terapias de grupo, etcétera, etcétera. Formación adecuada, como decías, Miquel, o sea, formar a un psiquiatra y no en medicación, que es lo que nos han hecho siempre, nos han formado en la medicación y en diagnóstico, y no nos han formado en psicoterapia, eso decide cómo das el psicofármaco. Si tú sabes de psicoterapia y eres psicoterapeuta, sabes discriminar, y si no, todo va a ser psicofármaco, porque es lo que sabes. Pues en este país no se forman los psiquiatras en psicoterapia, no hay sistema, en lo público no hay estructurada una formación seria que yo sepa. Si alguien tiene lo contrario, me encantará que me contradigáis, ¿no? No hay sistemas. Bien. Bueno, hay muchas formas de abordar la formación, por supuesto. Formas que aumentan el uso de psicofármacos en el cual somos campeones en el mundo. Bueno, utilizar el filtro a salud mental en atención primaria. No derivéis a salud mental, tratar. ¿Pero qué van a hacer en 7 minutos? ¿Qué en 7? No sé, tú has dicho. Pues una pastilla. Pero no solo por eso, sino porque no tienen la formación, no tienen el entrenamiento para discriminar, ¿no? Un psicólogo en atención primaria. Vamos a ver, ¿qué están poniendo ahora? ¿Qué han puesto? Vamos a ver. Yo creo que un psicólogo en atención primaria puede hacer mucho en ayudar al médico a discriminar, sensibilizar, incluso a la forma de atención primaria que haga y tal. Pero eso no va a ser la solución. Es peligrosísimo filtrar las depresiones en atención primaria. Pastilla, está clarísimo, ¿no? Bien, y como he dicho, otra forma de priorizar la sobremedicación es no formar a los psiquiatras en psicoterapia. Bien. Prevención, una prevención que es tratamiento a la vez. Hay en este momento un boom de demanda de gente en torno a la veintena. Una cosa sorprendente para mí que no me haya pasado en décadas. Bueno, pero hay muchas personas que vienen con sufrimiento que ya acudieron a los 20 años. Entonces trabajemos bien con la gente joven que viene con un sufrimiento aparentemente leve. De esos que dicen, esto es una tontadita. No, mira. A los 20 años vendrá con una carga y media vida vivida. Y eso es trágico. Ya. Aichiber. Así, cosas para hacer, no de manera ágil, porque claro, estamos hablando de que ese cambio de abordaje pues va a suponer tanto que no debiera, pero bueno, si va a ser así tendremos que empezar por fórmulas más sencillitas y en esa línea pues algo así muy práctico que se puede ir haciendo y que ya se está haciendo por ejemplo en el ámbito de derechos sociales es la formación en la atención centrada a la persona. La formación a los profesionales puede ser muy útil porque favorece el cambio de mirada y cuando se cambia de mirada pues se empiezan a hacer las cosas de diferente manera y eso tiene sus efectos.
Por un lado podría estar eso, sobre todo habría que contar con las personas con experiencia propia para estas formaciones, que dieran su visión de la situación, que ofrecieran información sobre los recorridos los procesos que han tenido que seguir, el impacto que ha tenido en ellos, que en la mayoría pues ha tenido un impacto pues negativo, fuerte, y yo creo pues que tener eso de frente como profesional pues puede ayudar mucho para cambiar esa mirada, ¿no?, que comentábamos. Insisto también en la evaluación. Es que es incomprensible cómo en un sistema, ¿no?, sanitario y social no se evalúa en todos los ámbitos. En el ámbito laboral, en las empresas, en las fábricas, en todo se evalúa, porque es que es la única forma de mejorar. Si no sabes cómo lo estás haciendo, no sabes cómo deberías hacerlo. Entonces, la evaluación creo que debiera ser exigible en todos los recursos, en todos los servicios, para poder avanzar y mejorar. La coordinación, pues es una asignatura súper pendiente. Coordinación sociosanitaria. Recuerdo que cuando empecé a trabajar, ANASAPS organizó unas jornadas sobre espacio sociosanitario y coordinación. Pues hoy en día, casi 20 años después, creo que seguimos con las mismas demandas de coordinación, de ese espacio sociosanitario que realmente trabaje en unión y con los mismos objetivos. Pues la verdad es que es triste que pase tanto tiempo sin que se consigan retos que bajo nuestro punto de vista no son tan inalcanzables, ¿no? Eso también ayudaría mucho, el que todos los profesionales se centraran en la persona, todos los profesionales desde sus herramientas, desde su cualificación pudiesen aportar, y que todo eso estuviese pues muy coordinado, muy estandarizado, que se compartiera la información, y es relativamente sencillo. Implica cambios de cultura. Sí, esas son las respuestas que nos suelen dar, ¿no?, cuando hablamos de este tema. Es que la cultura de la administración, bueno, pues las culturas también se cambian. En las empresas se cambian continuamente, ¿no?, las culturas cuando se pierden clientes, ¿no? Pues, o cuando se van a perder clientes, ni siquiera se dejan perder clientes, ¿no? Pues aquí también hay que funcionar así. La prevención, que ya se ha comentado, también tenemos que poner el foco en los menores. Esta sociedad ha cambiado, ha avanzado en algunos aspectos y en otros pues bueno, todavía está por ver, pero lo que sí que está claro es que los menores están hoy en día expuestos a unos estresores que nuestras generaciones no tenían, ¿no?, como por ejemplo son el uso de las tecnologías, las redes sociales. Bueno, pues es preocupante el tema del acoso, del ciberacoso, de las adicciones a todas estas tecnologías. Entonces hay que poner ahí el foco también, y sobre todo pues trabajar desde la escuela. Antes decía también que este tema no se puede abordar solo desde dos ámbitos, ¿no? La educación es muy importante, la educación emocional, el sistema educativo, lo que puede hacer por la salud de los menores, tanto física como mental. Sabemos que están muy concienciados con el tema de la alimentación, pues bueno, el tema de la salud también, salud mental es importante. Y una asignatura pendiente en la que también se podrían hacer, bueno, avances de manera ágil, es el tema del empleo. Como comentaba antes Eva, pues las personas con problemas de salud mental son, no sé si es la primera o la segunda, la discapacidad psicosocial que menos acceso tiene al empleo. Y ahí, pues lo único que se nos ocurre como movimiento asociativo es que quien tiene la varita es la administración. La administración es la que tiene que fomentar, que hacer planes específicos para la empleabilidad de las personas. También tiene que fomentar la capacitación de las personas, acompañarles en esos procesos de incorporación laboral. Y luego tampoco se nos olvida que ellos pueden legislar y pueden hacer algo que no se hace, que es supervisar que las leyes que ya existen se cumplan por parte de las empresas, las leyes de contratación, ¿no?, de personal con discapacidad que no se cumplen, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo como una contradicción, ¿no?, como unos tienen unos derechos
y no los pueden ejercer, y otros tienen unas obligaciones que no cumplen. Entonces la administración ahí también tiene una labor muy importante, y tampoco se nos olvide que la administración es empleadora. Entonces también tiene la posibilidad de emplear a las personas con problemas de salud mental y con discapacidad. Y bueno, y eso tampoco se hace bien del todo, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos son itinerarios frustrados, personas que han preparado unas oposiciones y que luego llega el momento de incorporarse a la plaza y pues no está adaptado el puesto, y bueno, pues vuelven a pasar otra vez por una frustración y por algo pues que no deben pasar. Entonces todo eso también se puede reconducir, y son cuestiones relativamente sencillas en comparación con ese nuevo abordaje, ¿no? Muchas gracias. Elba. Bueno, pues yo he dedicado 5 minutos a hablar de la figura del agente de apoyo entre iguales, que es que no es una invención, o sea, esto en otros países se está dando, en Estados Unidos, en Alemania, en Holanda. Y ahora vengo, esos 5 minutos, a hablar y a exponer un poco el marco diálogo abierto, que también al norte de Europa se está extendiendo de una manera vertiginosa, y aquí parece que en España el control más que todo lo tienen las farmacéuticas. Entonces, este abordaje nace en Finlandia, ¿vale? Con reuniones dialógicas para tratar a las personas con sufrimiento psicosocial, con temáticas, ¿no?, de un poco de delirios, de psicosis, etcétera. Entonces, este planteamiento lo que se intenta abordar de una manera de diálogo, sin medicación, o por lo menos la mínima dosis posible, y con unas características, ¿no?, que son la intervención inmediata, ¿no? O sea, se monta un dispositivo centrado en la persona. Digamos que esa persona puede elegir, si el foco, digamos, de su preocupación, de su sufrimiento es la familia, pues puede elegir, evidentemente, que no esté la familia, otro tipo de sustento, de profesión, de profesional, o lo que vea. Luego la participación de esa red, la flexibilidad y la movilidad del equipo. Se puede, digamos, montar un dispositivo en el mismo centro o en su actual, pues yo qué sé, domicilio, o en otro lado. Y luego un poco que tiene una responsabilidad y un trabajo en equipo. O sea, las decisiones no quedan en manos de un psiquiatra, quedan en manos de diferentes personas que están en el equipo de trabajo. Luego también la continuidad psicológica, ¿no? Que esa persona, digamos, que esté bien y pueda recaer, pues que tenga ese soporte. Y una cosa muy importante que para mí me gustaría incidir sería la tolerancia a la incertidumbre. Es decir, los profesionales, las personas de a pie, ¿tenemos tolerancia a la incertidumbre? Yo creo que no. Entonces, eso se puede trabajar y estamos en ello. Para una nueva sociedad yo creo que tenemos que trabajar la tolerancia de la incertidumbre, porque en cualquier momento podemos hacer un ingreso involuntario, podemos hacer unas medidas coercitivas que puedan dañar a una persona durante 10 años de su vida por un trauma de una contención física, es decir, una contención mecánica, atar a una persona a la cama, que hoy en día se hace, pues ahora mismo se está atando. Te quiero decir, hay registros que podéis vosotros mismos y vosotras poder acceder a ellos. Entonces, todas estas medidas que se hacen, el diálogo abierto, el hecho de la planificación de decisiones anticipadas, que sea no solo con una interacción con el psiquiatra, es decir, que esa persona
pueda decidir con otra persona o él mismo hacer ese registro, ¿no? Esa forma de decir cómo quiere su es decir, su precrisis o su postcrisis, ¿no? Es un poco como esa legalidad, ¿no? Esa comparación que tenga un marco legal. A eso vamos, se va avanzando. Y luego otra de las cosas, quería poner en común ya a modo práctico, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en Mejorana? O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros y nosotras para mejorar como alternativas? Los grupos de apoyo mutuo. Es una forma económica muy sostenible que se puede hacer en educación, en las universidades, en el trabajo, personas que se reúnen sin juzgar, escucha activa, ponerse en el lugar del otro, compartir herramientas de afrontamiento. Es una forma muy sencilla y eso es muchas veces más terapéutico que tomarte un Orfidal. De verdad os lo digo. Que haya personas que hayan pasado por tu mismo sufrimiento y que te estén escuchando, que haya tiempo en esta vida para poder compartir con la otra persona de una forma de comunicación, es fundamental. Y ya por último quería comentar también otra de las alternativas que me parece fundamental. Me he encontrado con profesionales que saben medicar. De hecho, les enseñan a medicar. Pero me he encontrado con profesionales que no saben desmedicalizar. Hacer una discontinuación no está a la altura de mucha gente. Y nosotros en nuestra propia asociación hay personas que están muy cronificadas y que ya por un nivel de abstinencia lo han intentado y no han podido con los fármacos. Y me parece que adherir un tratamiento más de 4 años me parece totalmente abusivo y excesivo, y dar a ese tema de las farmacéuticas, que igual por un inyectable cuestan 600 euros cada inyectable, dar más a este mercado que sustenta la potencia mundial. Entonces, me parece súper importante que haya una guía de desmedicalización, otra guía de divulgación del lenguaje de las personas, que no sea estigmatizante, que yo no me encuentre en los medios, por ejemplo, enferma mental o mata a una persona, que todavía me lo encuentro. Entonces vamos a intentar desestigmatizar a este colectivo, y 1 de cada 4 personas, según la Organización Mundial de la Salud, a lo largo de su vida va a tener una problemática de salud mental. O sea, si aquí contamos a las personas que tenemos, todo el mundo, igualmente o lateralmente, tienen o familiares o amigos o etcétera. Y ¿puedo terminar con una frase? Ah, vale, espera que la busque. Es que el otro día me dijeron una frasecita que es que me encanta. Vale. Es de Thomas Kuhn, ¿vale? Aquel que escribió las revoluciones científicas y tal, y decía que la ciencia avanza de funeral en funeral. Y esto viene a decir que los que se mueren con esta teoría y tema biologicistas, etcétera, los jóvenes pueden ir hacia adelante con sus otras teorías y dar alternativas. Gracias. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, pues nos queda poquito tiempo. Yo creo que han salido una buena proporción de cuestiones, todas y cada una de ellas muy interesantes. Si queréis añadir...
tienes todo tu derecho. Bueno, un foco importante es poner la vista en lo comunitario. Está claro que tenemos que partir desde la promoción de la salud mental. Se han citado algunas herramientas posibles de esta promoción, como puede ser la educación emocional, intervenir en edades tempranas, enseñar a las personas estrategias para enfrentarse a esas adversidades de la vida, para hacer frente a los malestares que de una manera u otra todos y todas nos vamos a enfrentar. Seguiríamos con la atención primaria, actuando los factores que están en la base de esos malestares, que hemos dicho que muchísimos de ellos son sociales, con lo cual pueden ser modificables. Reforzar los activos de salud mental en la comunidad. Luego, pasando por el diagnóstico y la intervención temprana, evitar, ya en terciaria, evitar la cronificación y evitar las incapacitaciones, etcétera, etcétera. Importante y muy importante también la coordinación de recursos. Es un tema que aludimos siempre, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad sí que es verdad que a veces cada uno va un poquito por su lado. También tener en cuenta que no existan esas diferencias, dependiendo de dónde vivas, tienes más o menos accesos a recursos. Quizás tenemos los recursos demasiado centralizados y entonces hay que facilitar esa accesibilidad. No olvidar los aspectos laborales, lo que supone el trabajo como estresor también, y también el trabajo como medio de incorporación de las personas a un medio de vida pues normalizado. Por no hablar también indudablemente del estigma, reforzar la inclusión en el trabajo, dotar de suficientes medios económicos a las personas también que tienen un problema de este tipo, con una pensión no contributiva suficiente, de manera que también, además del apoyo familiar, puedan conseguir mayores cotas de autonomía y de acceso a la vivienda o acceso a una vida más autónoma. Reforzar el papel de las asociaciones es fundamental y yo creo que, ¿verdad?, hemos visto la importancia que tienen. Y luego ya viene también lo gordo, que es el cambio de la transición a otro modelo. Ahí abrimos también ya un melón muy grande, ¿no? Se habla de un modelo centrado en la persona, como no puede ser de otra manera, ¿no? En el que la persona, además de ser usuaria, defina también junto con él o los profesionales su problema en un plano colaborativo y en la búsqueda también de las soluciones y en el seguimiento también del resultado de las intervenciones que se propongan. Para todo ello, la formación de los profesionales va a ser fundamental en distintos aspectos. Han salido, ¿verdad?, nombrado lo de la formación de los y las profesionales. Se ha resaltado que la nueva ley de salud mental tiene elementos muy interesantes y a ver si de una vez, pues bueno, se lleva y se aprueba. Y la creación de ese observatorio de la incapacitación, de la incapacidad en salud mental, que nos ha contado Miquel, que ya en 2012 fue propuesto y que no llegó nunca a ponerse en marcha, en el que a través del cual podríamos conocer exactamente el funcionamiento y evaluar, que también ha salido por ahí, tenemos que evaluar muy bien lo que tenemos, en qué situación estamos, para saber dónde introducir estas propuestas de mejora. El respeto a los derechos ciudadanos, indudablemente, como decía, el principio de autonomía, las no coacciones, está claro. Formación sobre el impacto de las situaciones de la vida de los estresores. Resolver los problemas del día a día sin derivar todo a salud mental, porque muchas veces no es necesario y se pueden abordar desde otras perspectivas. Se ha hablado también de la retirada farmacológica, de la no sobremedicación, del papel
que están jugando o que han jugado siempre las farmacéuticas como un lobby de intereses con un fuerte beneficio empresarial para ellos, con lo cual también concienciar, ¿no?, a los y las profesionales en torno a estos temas, ya que los psicofármacos suponen un alto porcentaje del gasto en salud mental y están solucionando muy poquitas cosas, y con lo del coste de oportunidad pues está restando posibilidades para que ese dinero se invierta en cosas que realmente pudieran ser más eficaces y eficientes. Se ha dicho que está bien crear los foros de debate. Se ha comentado que sí, quizás periódicamente entra más, ¿no?, ganas de reunirnos, y en otras épocas igual un poco menos, pero también se ha propuesto que podía ser un foro permanente el que se creara, utilizando las herramientas que tenemos hoy en día a nivel de telemático y estas cosas, de manera que se estuvieran monitorizando, recogiendo propuestas que se trasladaran directamente a la administración o los poderes públicos han quedado nombrados y está claramente establecido, también lo decía en la introducción, como quienes son llamados a ser los garantes, los responsables de la puesta en marcha de cualquier proyecto de mejora. Se ha hablado de la importancia también de la psicoterapia, no únicamente recurrir al fármaco, y en ese sentido también mejorar la formación de los profesionales en este sentido. Un toque de atención, y que tenemos que ser conscientes, los límites. La salud mental en lo público no va posiblemente a poder con toda la demanda que se está generando y puede generarse. Entonces lo que se plantea es que haya una cartera de servicios claramente definida, porque si no, decía Goyo, que se puede pervertir el sistema. Y no solo los límites en la cartera de servicios, sino también dentro de lo que es la propia consulta. Una forma de optimizar los recursos, y que también tiene efecto terapéutico por sí mismo, es la terapia de grupo, trabajar en grupos, en distintos planos, con distintas necesidades de los usuarios. Y buscar, en definitiva, esa buena relación coste-beneficio entre las terapias y lo que se obtiene a través de ellas. Con la formación adecuada en psicoterapia, la correcta evaluación, vuelve a salir la coordinación como asignatura pendiente, poner el foco en los menores también, teniendo en cuenta además que se enfrentan a nuevos estresores que se han nombrado, pues como pueden ser las redes sociales, las adicciones, el ciberacoso y todas estas cuestiones, frente a las que, haciendo promoción y prevención, pues tendrían también que abordarse por tanto, desde un abordaje multi, no solo sanitario, sino también social, educativo, cultural, recreativo, de todos los ámbitos. Se ha hablado del empleo, de la incorporación al empleo de las personas que están en una situación determinada, con una serie de problemas, que hay leyes que ya existen y que entonces que habría que ver por qué no se están llevando a la práctica, y recordar que la administración a su vez también es empleadora. Una figura importante a crear es el agente de apoyo entre iguales. Esto es un... Que se incorpore ya. Barkatu. Sí, o sea, que se incorporen, porque vosotros ya estáis haciendo la formación en Mejorana. O sea, perdonad. Hay 36 personas, que ya tenéis gente formada, ya es verdad. Tenemos ahí y entonces incorporarlos. Muy bien, eso gracias. Es. Y el diálogo abierto. Y el diálogo abierto. Ojo. Eso es. Esto venía ahora ya. El diálogo abierto, intervención inmediata en los dispositivos centrados en la persona, con participación de la persona, lógicamente flexibilidad e incluso movilidad del equipo, ¿no? Las decisiones se toman en equipo. Continuidad psicológica, dando soporte también.
Y también se ha hecho un llamado a la sociedad, ¿no? Esta tolerancia a la incertidumbre. También hay que trabajarlo. Vivimos en una sociedad que queremos todo certezas, también tenemos que saber abordar las incertidumbres. Otra cuestión que ha salido también es la planificación de decisiones anticipadas, que la propia persona o bien en compañía de una profesional puedan decidir su trayectoria o su trayectoria en la atención. Los grupos de apoyo mutuos también son cosas que se pueden hacer y que son muy interesantes, donde se potencia pues la escucha activa, el compartir estrategias de afrontamiento, fomentar la empatía, el ponerse en el lugar del otro, aprender también o enseñar a desmedicalizar, que parece ser que es un proceso que muchos profesionales se resisten a hacerlo por falta a veces de conocimiento, o de conocimiento, no digo, sino de cómo llevarlo a cabo, mejor dicho. Importante también, distribución de una guía, de un lenguaje no estigmatizante. Y esto también aquí hay que hacer un llamado a todos y todas nosotros, porque a veces también en el lenguaje cotidiano a veces nos encontramos utilizando términos que no son apropiados, por no mencionar a los medios de comunicación que siguen dándonos titulares realmente bochornosos, ¿no? Desde este punto de vista. Estamos en una sociedad hipermedicalizada para sucesos de la vida, entonces una educación en adversidades también sería importante. Y una observación muy interesante y es real. Los poderes públicos no se van a mover si no los hacen, si no se les hace mover. Generalmente los sistemas públicos, por definición, son un poco funcionantes por inercia, ¿no? Entonces, si no encuentran una piedra de toque, algo que les mueva, pues difícilmente lo van a hacer, y en este sentido venía lo del foro permanente. Y muy importante también esa atención específica y especial a los trastornos de la conducta alimentaria. Evidentemente es un problema que está ahí y que es el desideratum sería, y la petición que se traslada, y la propuesta que se traslada es que exista en Navarra una unidad específica de atención a estos problemas que pueden ser, en muchos casos, evidentemente, llevar incluso a la muerte, y evitar no hacer que las personas afectadas y sus familias tengan que hacer un peregrinaje a otras comunidades en busca de este tipo de servicios. Posiblemente me haya dejado, me he dejado muchas cosas. No. No. Has puesto todo.